Hoy vamos a dar un resumen de nuestro seminario que tuvimos durante en la semana que pasó, este seminario que fue de gran bendición. Como decía nuestra hermana Janine, el tema de nuestro seminario fue la preexistencia de la iglesia, ¿verdad? Como introducción, ¿a poco ya se le olvidó? ¿Cómo se llamaba el título ahí? ¿Cómo decía el título en su folleto? ¿No se acuerdan? La preexistencia de la iglesia como introducción a números. Entonces es importante que hermano, yo estoy asustado que usted se haya pasado una semana ahí sin haber aprendido nada. Eso es preocupante. Yo ahora me arrepiento de no haber estudiado, fíjate, en la primaria, sí, de no haber puesto atención. Yo duré, parece que como 4 años en la primero, como Juan Carlos, mi sobrino, igual les dijo, cortado la misma tijera. A él lo sacaron porque se enamoró la maestra. Ya estaba bien grandón. Yo dije, no fuera. Y yo, cuando porque ya ve que los maestros llaman a los papás para decirle cómo van los hijos. Cuando llamaban a mis papás decían, pues mire su hijo, Cayetano, buena persona. Él se duerme, no le hace daño a nadie. Bien dormido toda la clase, solo que no aprende nada. No me gustó. A mí a los 13 años me dijo mi papá, o trabajas, o estudias o trabajas. Y yo le dije, bueno, pues a trabajar. Aprendí a trabajar, soy trabajador, pero no aprendí nada, a tal grado de que ni hablarse, ni leer. Ustedes miran que me falta. Yo aprendí a leer en la iglesia. Berna, él se acuerda cuando el pastor, a mí se me cargaba, hermano. Usted no se enoje cuando yo me le cargo a usted, porque así aprendí. Cayetano nos va a leer y él tuvo una paciencia que yo empezaba a juntar las palabras para leerla, hermano. La P con la A, pa, así estaba leyendo en la iglesia y el pastor ahí tranquilo. Los hermanos se dormían un rato mientras que yo leía un versículo, pero ahí fui echándole ganas. Dije, no, tengo que echarle ganas. Ahora leo, hermano, respetando puntos y comas y ahí estamos. Pero bien arrepentido de no haber estudiado. Berna me dijo a mí, sabe que Berna me dijo, yo te doy los estudios, yo te pago, pero que salga alguien aquí, ¿verdad? Para que cuando yo te mire, yo te cante, calle, qué gusto de verte, supe que eras licenciado. Pero no, desperdicié esa oportunidad, hermano. Y de verdad que ahora que estoy aquí estudiando, hablando, me arrepiento de no haber estudiado, de haber preparado para expresarme mejor. Pero Dios me ha ido ayudando. Dios me ha ido ayudando. Entonces, hermano, pongámonos las pilas. Estudiemos. Estamos en un lugar donde podemos estudiar, hermanos. Gracias a Dios, perdón, que Dios nos ha abierto los cielos, hermano. Y abierto el entendimiento también para entender los misterios de Dios, hermano. Gracias a Dios, hermano, porque en este lugar hay palabra de Dios. ¿Cuántos dan gracias a Dios? Tal vez no nos mires brincando y todo, pero mira, hermano, Dios nos ha abierto, gracias hermano Donis, su palabra, hermanos. Hay lugares donde sí aman al Señor y están contentos brincando, pero no conocen a Dios, hermano. Y nosotros que lo conocemos, mira, hermano, no desperdiciemos esta gran oportunidad. Entonces, gracias al Señor que estuvimos estudiando. Yo sé que algo se les quedó ahí, pero yo sé que en medio del seminario hubo detallitos en la iglesia local, porque todos estábamos ocupados, ¿sí o no? Yo miraba cómo los hermanos andaban allá en la cocina, otros limpiando, otros dirigiendo, otros aquí cantando, otros aquí estudiando, todos estábamos ocupados. Entonces,
Todos nos desvelamos atendiendo a los hermanos, todos en sus hogares recibiendo a los hermanos, trabajando, dándoles de comer, etcétera. Entonces, yo sé que hubo entre nosotros, tal vez no estábamos de acuerdo en lo que queríamos hacer ahí, más en la cocina, ahí en la cocina, óigame. Si mi esposa ha estado mucho tiempo ahí, a veces me dice, no, yo le digo, es parte, mi amor, es parte. O sea, de que, ¿cómo no vamos a estar dándonos roces si todos queremos servir a Dios? Todos queremos servir al Señor, ¿sí o no? Y todos queremos agradarlo, así es de que nada más aprendamos de que si pasan cosas en nosotros es por una sola razón, porque todos queremos agradar a Dios, todos queremos servir a Dios, todos queremos atender a nuestros invitados. Y por eso surgen las cosas, así es de que el desvelo, el trabajo, hasta los roces que tenemos, todo eso es para bien, hermanos. Todo eso es para nuestra transformación y porque todos queremos servir al Señor. Así es de que gracias al Señor por todas esas cosas. Amén. Al final, mira, todos bien contentos. Al menos, hermanos, todos los hermanos que nos visitaron se fueron bien contentos y bien agradecidos con todos por las atenciones. Ellos miran cómo uno se esfuerza para atenderlos bien. Y yo estoy bien contento también por todos ustedes, ¿verdad? De que todos se esforzaron por atender a los hermanos. De verdad, nuevamente muchas gracias a todos. Así es de que perdonémonos y sigamos hacia adelante sirviendo al Señor. Amén. Entonces hoy vamos a entrar con este pequeño resumen. Digo pequeño porque es bien difícil resumir lo de 4 días que estuviste mostrándonos a través de este seminario que tuvimos. Muchas gracias, Señor, por tu palabra. Muchas gracias por abrirnos los cielos, por abrirnos el entendimiento. Muchas gracias por revelarte a nuestras vidas, Señor. Oramos para que tú sigas fluyendo en este lugar, Señor, y nos sigas abriendo el entendimiento para que a medida que te vayamos conociendo, nos vayamos enamorando más y más de ti, Señor. Muchas gracias por tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces, ¿fuiste bendecido en el seminario, sí o no? Son una bendición esos seminarios que tenemos cada año. Debemos de orar por el próximo seminario, porque pronto pasa, hermano. Ya estamos a más de la mitad del año. El año ya se fue y tenemos que seguir con ese deseo de estudiar. Entonces, yo, hermano, fui bendecido, como te decía, durante el seminario. Había cosas que yo no las tenía en claro, pero Dios me las aclaró. Yo hablaba del principio, hablando de la eternidad pasada. Ya habíamos hablado mucho de la eternidad pasada, ¿se acuerdan? Pero ahora nos quedó más en claro eso de la eternidad pasada, del propósito eterno. También hablábamos de nuestro espíritu, ¿verdad? De que el hombre es criado a 3 partes, espíritu, alma y cuerpo, pero a nosotros nos faltaba un poquito más de lo que sucedió en el espíritu. Sabíamos que el hombre murió en su espíritu, pero decíamos que ahí no pasó nada, porque Dios se lo había reservado para él, pero realmente nos estábamos perdiendo algo bien interesante, que ahí sucedió todo. Si el espíritu murió, quiere decir que hubo problemas serios en la esfera espiritual, en nuestro espíritu. Entonces la realidad de nuestra caída fue ahí en el espíritu. Entonces yo dije, wow, Señor, ahora sí, con más razón voy a cuidar mi espíritu. Ahora tú con más claridad, ahora puedes tú decir, voy a tener que cuidar mi vida espiritual, porque fíjate que muchos son bien descuidados en su vida espiritual y el resultado es de que viven una vida ¿qué? Desordenada. El problema es adentro, en su espíritu. Amén, hermanos. Entonces, bueno, pues aprendimos ahí que el problema fue en la esfera espiritual. Nuestro versículo clave que estuvimos hablando fue Efesios capítulo 2, versículo 10. Si nos llevas allá, Berna, por favor, Efesios 2, versículo 10. Efesios 2, 10, ¿se acuerdan de este versículo? Dice, porque somos hechura suya,
creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Aprendimos aquí, hermano, que nosotros ya existíamos antes. Se le llama la preexistencia, o sea, antes de existir ya existíamos. Antes de existir en esta tierra ya existíamos. No sé si te ha pasado a ti que dices, que de repente estás en un lugar cuando tú dices de repente, yo ya había estado en este lugar. No sé si te ha pasado, a mí me ha pasado. O yo soñé que ya estaba acá. No sé si te ha pasado a ti, hermano. Pero muchas veces no, y como decía Berna en una ocasión, no solamente cuando estoy en este lugar me acuerdo, sino que Él ya sabe lo que va a seguir. Porque se acuerda lo que continúa. Entonces, eso es muestra de que nosotros ya existíamos antes de existir. ¿Me explico, verdad? Eso se llama preexistencia, que ya existíamos antes de existir. Y lo que a mí me bendijo, Abel, es que no existía yo solo, sino que allá estaba mi parejita. ¿Verdad o no? ¿Aprendiste? Así de que los que están solteros no se preocupen, porque ahí está, solo hay que buscarla, ¿verdad? Entonces, allá fuimos creados en Cristo Jesús. Entonces, no estábamos solos, estábamos con nuestra pareja, ¿sí o no? Y aprendimos todo eso, que es bonito. El matrimonio que ahora tenemos es solo una figura, es solo una sombra del verdadero matrimonio. ¿Cuál es el verdadero matrimonio? Cristo y la iglesia. Quiere decir que allá estábamos criados en Cristo porque éramos, ¿qué? La parejita de Cristo. Criados en Cristo, está hablando de su iglesia. Amén, hermanos. Somos la esposa de Cristo. Por eso yo meditaba mucho y decía, ay, ¿con qué razón? Ahí en Génesis, cuando Dios iba a mandar el diluvio, ¿verdad? Empieza a decirle a Noé que meta animalitos por pareja. Eso tiene mucho significado, ¿verdad? No es casualidad que le diga mete de 2 en 2, ¿verdad? Por parejitas. Entonces, gracias a Dios, nuestro matrimonio solo es una sombra del verdadero matrimonio que es Cristo y la iglesia. Amén. Entonces miramos que aquí en este versículo Pablo nos habla de la preexistencia, ¿verdad? De la preexistencia de lo que éramos antes. Amén. Pero para que nosotros entendamos qué estamos haciendo aquí a hoy, nosotros como cristianos o como iglesia en este mundo, porque había un propósito de traernos ese seminario, ese estudio de la preexistencia, para que nosotros entonces aprendamos qué estamos haciendo aquí como cristianos, qué estamos haciendo aquí como iglesia, porque hay todavía muchos hermanos que tienen tiempo aquí en la iglesia y no saben ni en qué consiste la vida cristiana. No saben para qué nos reunimos como iglesia. Pierden el interés de la vida cristiana, de la vida de la iglesia. Se les va ese deseo de servir al Señor y muchos se van al mundo. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué ustedes creen que suceden esas cosas? No en todos los cristianos, pero en la mayoría de cristianos, en muchos cristianos sí pasa eso. Porque ellos no han entendido realmente el propósito de Dios. Mira, a medida que a mí me alumbra el entendimiento y yo conozco el propósito de Dios, eso a mí me anima mucho. Y si poquito estaba medio ahí desanimadón, eso me anima bastante, hermano, a seguir hacia adelante. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En pocas palabras, Pablo nos está diciendo
ustedes que están aquí son salvos, pero que quiero que sepan que ustedes ya existían antes. ¿Ok? Ustedes que están aquí, a los efesios, quiero que sepan que ustedes ya existían antes. Ustedes que han sido salvos ya existían antes. Y ustedes están ahora aquí para las buenas obras. ¿Sí o no? Criados en Cristo Jesús para buenas obras. Fuimos criados en Cristo Jesús porque Él no solamente habla de nuestra preexistencia, sino que habla también de nuestra existencia, ¿sí o no? Porque somos hechura suya. Está la hechura, creados porque aprendimos esa palabra hechura y aprendimos también creados. Hechos y creados son dos cosas bien importantes. Entonces Pablo no presenta solo la existencia, sino que también está mostrándolo la preexistencia. Pablo le dice, ustedes que están aquí presentes, ya existían antes. Y quiero que sepan que existían para las buenas obras. Están aquí para las buenas obras, que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahora bien, entonces uno descubre el propósito de nuestra salvación. El propósito de estar aquí. Hay un propósito para ti, hermano. Hay un propósito para mí. ¿Para qué estamos aquí en esta tierra? Ahora, ¿cuáles son esas buenas obras? ¿Te acuerdas que nos preguntaron? ¿Te acuerdas que hasta me dieron carrilla? Calle que se las predicó, ni se acuerdan. Y todos, amén. Me apoyaron, hermano. ¿Cómo no me voy a acordar, hermano? Yo sé que a veces hay cosas que hablamos sin tenerlas bien en claro, pero de repente Dios nos alumbra. Pero hay cosas que sí hablamos sabiéndolas. ¿Cuáles son las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas? ¿Cuáles son esas buenas obras? ¿Se acuerda que nos dijeron? Las buenas obras es ir a darle, ir a alimentar a aquellos que andan en la calle. Las buenas obras es ayudarle a alguien ahí económicamente. ¿Cuáles son las buenas obras? ¿Se acuerdan ustedes? Pues gracias a Dios por el resumen, ¿verdad? Porque si no lo aprendiste ahí, ahora lo puedes aprender. Las buenas obras están bajo el contexto de lo que ya éramos antes en Cristo Jesús. O sea, creerle a Dios, creer en lo que ya éramos antes, creer que ya existíamos, creer que ya que fuimos criados en Cristo Jesús, creer que somos la iglesia, creer que somos gloriosos y vivir, experimentar eso que ya éramos en Cristo Jesús. Eso es la buena obra, hermano. Pero quiero mostrarte con la palabra, pues, porque no lo mostraron con la palabra. Por ejemplo, en San Juan 6, 24, rápidamente, para que veas lo que es las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Porque a veces creemos que es bueno obrar, es hacer cosas, y está bien, no nos decimos que está mal, pero tenemos que saber realmente lo que nos están diciendo. Dice en San Juan 6, 28, vamos a ir hasta el 28 para irnos más rápido. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Verdad? Fuimos criados para buenas obras. Entonces le preguntan, ¿qué debemos de hacer, verdad? Para hacer las obras de Dios. Respondiendo Jesús y les dijo, esta es, fíjate bien, ¿cuál es la obra de Dios? Esta es la obra de Dios. ¿Cuál es la obra de Dios? Creámosle a Dios lo que somos en Cristo. Creámosle a Dios para qué vino Cristo. Cristo vino para salvarnos y para llevarnos ¿a dónde? A la misma gloria que teníamos antes de caer, hermano.
Esta es la obra de Dios. Cuando nosotros estamos experimentando la salvación de Dios, estamos en esa obra preciosa y maravillosa del Señor. Cuando creemos todo lo que Cristo es y lo vivimos, lo practicamos, lo experimentamos, estamos en la obra del Señor, hermanos. Por eso dice que el que comenzó esa buena obra en nosotros, Él mismo la va a ir perfeccionando hasta su regreso, hermano. ¿Te acuerdas tú de cuando Jesús iba a encontrar con la mujer samaritana? Los discípulos tuvieron hambre, ¿te acuerdas? Y le dijeron: Señor, traemos hambre y vamos a ir a comernos unos tacos. ¿Quieres venir con nosotros? ¿Qué dijo el Señor? No, mi comida es otra. Fíjate, mi comida no son las tortas, la carne asada, mi comida es que haga la voluntad de mi Padre, del que me envió. Tú entiendes, no puedes quedarte callado. Y uno dice: wow, esto es precioso, hermano. Y ahora entiendes qué estás haciendo aquí, hermano. Ahora entiendes cuando se habla de que tenemos que vivir a Cristo, hermano. Amén. Y así tú te vas a encontrar con versículos donde hablan de la obra. Entonces tú vas a poder entenderlo. Amén. ¿Alguien recuerda que en Efesios 2:10 aprendimos 3 verbos o palabras en hebreos? ¿Se acuerdan? 3 palabras en hebreo que nosotros estudiamos. Aprendimos lo que significa hagamos, lo que significa que fuimos creados y que fuimos formados. ¿Te acuerdas? Por ejemplo, hagamos, este verbo en hebreo, ¿qué era? ¿Cómo se dice en hebreo? Yazar. Alguien decir: pero eso sí, eso lo estudiamos. Eso lo estuvo una y otra vez pronunciando el pastor. Amén. Cuando dice hagamos es yazar. Creó Dios es vara y formó azar. Algunos sí dicen: no, ya me recuerdo. ¿Se recuerdan algunos de aquí? ¿O en ese ratito estaba usted dormido? Porque sí las mencionó. Escuche usted las grabaciones y va a ver. Porque ahí yo estaba haciendo mis notas y cosas que sobresalen, ahí me voy. Y de ahí me acuerdo lo que rodea eso que estuvo hablando, hermano. Eso es bien importante. Tomar notas y hacerlo todo lo que estoy hablando es bien difícil. Pero usted vaya anotando lo más sobresaliente y ahí usted se recuerda todo lo que nos estuvieron enseñando. Entonces estuvimos... por ejemplo, Efesios 2:10, nos pasamos a Génesis capítulo 1 versículo 26 y versículo 27, y en el capítulo 2 de Génesis también miramos estos 3 verbos o estas 3 palabras: yazar, vara y asab, o hagamos, crió Dios, o formó, ¿verdad? Por ejemplo, en el 1, 26 y 27 de Génesis 1, 26 y 27. Entonces dijo Dios: yazar. Diga conmigo: yazar. ¿Verdad? ¿Qué quiere decir? Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y vara Dios, ¿verdad? ¿Qué es? Y creó Dios al vara, ¿verdad? Al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo crió, varón y hembra los crió. Versículo 27 del capítulo, versículo 7 del capítulo 2, para que veamos la otra palabra. Entonces dice Jehová Dios, Asad, es con H, no sé cómo pronunciarlo, Asad con H al último. Entonces dice Jehová Dios, Asad formó
al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Entonces estas tres palabras tienen que ver con nosotros, con nuestro ser tripartito. Nosotros somos de tres partes: somos espíritu, somos alma y somos cuerpo. Así nos crió Dios. Entonces, el ser criados por Dios, ser creados por Dios, aprendimos que tiene que ver con nuestro espíritu. El ser hechura de Dios, hechos por Dios, tiene que ver con nuestra alma. Y el ser formados por Dios tiene que ver con nuestro cuerpo. Acuérdense en Génesis cómo vinimos a existir. Dios, del polvo de la tierra, ¿qué hizo Dios con el polvo de la tierra? No hizo, ¿verdad? Sino que formó. Con el polvo de la tierra Dios formó un monito. Hizo un monito. Y cuando Dios terminó de formar el monito, Dios, ¿te acuerdas que nos hicieron así? Sopló en su nariz aliento de vida y fue un alma viviente o un ser viviente. Entonces, cuando Dios une su creación con su formación, surge la hechura. Fíjate, qué interesante. Cuando Dios une su creación con su formación, surge la hechura de Dios. O sea, surge el alma viviente o surge el hombre. En otras palabras, cuando Dios une su soplar con el monito de barro, surge el alma viviente. Entonces, lo que nos presenta Génesis, solo miramos, por ejemplo, nosotros cuando hablamos de Génesis pensamos que era el principio, pero de la creación del mundo. Pero ya estamos aprendiendo que cuando vamos a Génesis no solo nos habla de nuestra existencia, sino que también Génesis nos habla de la preexistencia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, Génesis 1:1. Así era en el principio. Está hablando de la eternidad pasada. En el principio creó, preexistencia, crió Dios los cielos y la tierra, ¿verdad? Pero nosotros como leemos rápido y leemos, pero la tierra estaba desordenada, entonces no entendemos. O sea, de que al principio, ¿verdad? Todo estaba perfecto, no había ningún problema, pero después sucedió algo terrible. Viene la caída, viene la desobediencia del hombre. Llegó la luz es Cristo. Cristo alumbró nuestras vidas. Y ahí ya lo estudiamos, ese estudio que tuvimos de la creación de Dios basada en nuestra salvación, o nuestra salvación basada en la creación de Dios. Porque ahí nos está hablando de cómo vinieron a salvarnos. Entonces miramos pues que Génesis nos está hablando de lo que sucedió antes de que nosotros viniésemos a existir. O sea, Génesis nos está mostrando lo que sucedió antes de existir. ¿Me explico, hermanos? En esta tierra solo estamos viviendo lo que ya se vivió antes de que existiéramos. Tú ya existías antes. Mira, reunirnos aquí como iglesia, adorando al Señor, ya estábamos allá antes. Hablando las maravillas de Dios, declarando las maravillas, ya estábamos antes allá con Él. Pero algo sucedió. Otro versículo que estudiamos es Isaías 43:7 para aclarar estos tres verbos que son criados o hechos y formados. Isaías 43:7. Todos los llamados de mi nombre para gloria, fíjate, todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado
los formé y los hice. ¿Te acuerdas de ese versículo? Porque muchos cristianos piensan que es lo mismo, pero tenemos que aprender que no es lo mismo. Una cosa es ser criado, otras cosas es formado y otras cosas ser hechos. La parte criada, ¿con qué parte de nuestro ser tripartito tiene que ver? Fuimos criados ¿dónde? En nuestro espíritu. Fuimos formados ¿dónde? ¿Dónde? En nuestro cuerpo. ¿Estamos, hermanos? ¿Están aquí o no? Ok, todos en coro, pues, en coro, aprendiendo. Dice, ¿qué tiene que ver la parte criada? Con nuestro espíritu. La parte formada con nuestro cuerpo, y la parte hecha con nuestra alma. Entonces, cuando leemos este versículo tenemos que entenderlo. Y luego ya nos vamos a Efesios 2:10, donde dice que nosotros fuimos creados, no dice que fuimos hechos ni formados, dice que fuimos creados en Cristo Jesús. O sea, ya existíamos. Nosotros en la esfera espiritual ya éramos espíritus. Éramos espíritus y no teníamos este cuerpo. Pero aprendimos porque ahora tenemos este cuerpo. Porque sucedió algo allá arriba. Amén. Génesis 1:27. No se te olvide que fuimos creados en pareja. No se te olvide que nuestro matrimonio es solo una sombra del verdadero matrimonio que es Cristo y la iglesia. La Biblia solo nos habla de un romance entre una pareja, Adán y Eva, Cristo y la iglesia. Así comienzan y terminan en Apocalipsis la misma manera. El Espíritu y la iglesia dicen, ven. ¿Verdad? La iglesia descender como una esposa ataviada para su marido, las bodas del Cordero. Así termina. Es un romance de Cristo y la iglesia. El verdadero matrimonio es Cristo y la iglesia. Amén. Dice, y crió Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo crió. Varón y hembra lo crió. Crió. Está hablando de nuestra parte espiritual, de nuestra parte espíritu. Amén. O sea, cuando ya sale aquí, surgimos aquí en este mundo, es porque ya existíamos en pareja, Salimos todos con nuestra pareja, pero ya con el tiempo, entrando al tiempo, ya esperamos cada quien su tiempo para conseguir nuestra pareja, lo que ya estaba antes. Amén. Nuestro matrimonio, el matrimonio, hermano, entre Adán y Eva son la sombra. Lo estoy repitiendo para que entendamos el verdadero matrimonio. ¿Qué estamos haciendo aquí nosotros? Como novia de Cristo. ¿Qué estamos haciendo aquí como iglesia? Porque ahorita nos vamos a ir hacia arriba para mirar lo que sucedió, para que entendamos en sí qué estamos haciendo aquí. Malaquías 2:15 y 16, Malaquías 2:15 y 16, para que veamos, hermano, que esto del matrimonio tiene que ver con la parte espiritual. Por eso el matrimonio es muy serio. Es un asunto espiritual y tenemos que cuidar esa área espiritual. Porque en la caída, el problema de la caída fue en lo espiritual. No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Versículo 16, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio, y el que cubre la iniquidad sus vestidos, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seas desleales. El adulterio y la fornicación es algo que Dios aborrece, hermano. Cuando uno adultera o fornica, uno tiene problemas en su espíritu. Uno tiene problemas en su espíritu. Uno peca acá adentro, hermano.
Uno tiene que tener cuidado. Tú eres la esposa de Cristo. Aprendimos en la primera carta a los Corintios sobre el adulterio, la fornicación. Esos no heredan el reino, porque Dios aborrece eso, porque tiene que ver con nuestra parte espíritu, hermano. El matrimonio es algo espiritual, dice la Biblia. Fue Eva. A nosotros culpamos a Adán, ¿sí o no? Y que por culpa de Adán, aquí andamos trabajando duro. Hermano, Adán no pecó, fue Eva. Y en Eva estamos incluidos todos nosotros. Nosotros fuimos los que pecamos. Y por eso nosotros trabajamos duro, no por Adán, porque nosotros le fallamos al Señor, hermano. Lo que sucedió ahí en el huerto entre Adán y Eva ya había sucedido en la esfera espiritual. Amén. El problema en nuestro espíritu. ¿Por qué cree que Dios lo primero que hace cuando viene a salvarnos es arreglar el problema? En nuestro espíritu. Cuando Cristo entra a nuestro espíritu, porque ahí morimos. Fíjate, hermano, ahora entendemos que ahí fue el problema. Nosotros decíamos, murió nuestro espíritu y el Señor lo guardó para que no entrara nada ahí malo, porque solamente podía entrar Él. Así pensábamos, pero ahora Dios, andamos así medios caliente, ¿verdad? Pero ahora andamos súper calientes, porque ahora entendemos que ahí fue el problema, hermano. Por eso es de que Dios viene y entra en nuestro espíritu para arreglar ese problema y para lograr llevarnos otra vez a esa gloria que nosotros teníamos. Gloria al Señor, hermanos. Gloria al Señor, porque Dios entró en nuestro espíritu. Dice la palabra que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Fuimos regenerados en nuestro espíritu, fuimos salvos en nuestro espíritu, y aquí comenzamos nuevamente esta carrera de salvación para volver nuevamente a nuestro lugar que teníamos antes, un lugar glorioso, hermano. Cuando íbamos a casa platicábamos con el pastor y hablábamos, y yo le decía, órale, entonces ya estoy agarrando la onda. Quiere decir que nosotros ya estábamos en Canaán, porque nosotros hemos aprendido que estábamos en Egipto, ¿verdad? Y nos sacaron para ir a Canaán, pero hasta ahí ya estábamos en Canaán antes. Entendiendo esto, la preexistencia, ya estábamos en Canaán disfrutando las riquezas, disfrutando esa gloria, pero nos tomaron esclavos y nos vinimos a Egipto. Pero fíjate lo que hace Dios, viene a Egipto y nos agarra para llevarnos otra vez de regreso a donde estábamos antes. Y me dice Carrillo, ya estás agarrando la onda. Para que veas, me decía, que entonces la Nueva Jerusalén, allá estábamos en la Nueva Jerusalén también, ¿sí o no? Y nos sacaron, pero ahí nos llevan de regreso para allá. Un día vamos a estar allá otra vez, hermano. El hijo pródigo, fíjate, estaba en su casa, se fue y lo regresan otra vez a su casa. Somos nosotros, ¿no? Salimos de casa, nos perdimos, nos levantamos otra vez y regresamos a casa. O sea que un día vamos a regresar a casa donde estábamos antes. Esa es la historia, hermano. Pero es una historia de amor. Amén. Entonces, nuestro problema fue en la esfera espiritual. En Isaías 14, no vaya allá se nos narra a través de un rey la caída de Satanás. ¿Se acuerdan? Ahí se nos muestra cómo es que Satanás se enalteció, ¿verdad? Y se rebeló contra Dios, y nos muestra la caída de Satanás. Entonces, allá nos contaron como una historia. ¿Te acuerdas que cuando Satanás se rebeló, dice que él engañó a un tercio, una tercera parte de ángeles, ¿verdad? Entonces, cuando todo esto sucedió, Dios dice, todos tienen que salir de aquí, ¿sí o no? Y ahí, ¿te acuerdas que nos decía, y el primerito en salir, ¿quién fue? El primerito en salir, ¿quién fue? Alguien que no pecó, alguien que no era culpable, pero por nosotros, Él tomó la delantera de salir de allá.
Cristo, fíjate, Cristo. Pero tú, fíjate que cuando pecó Eva, Dios viene con Adán, es tipo de Cristo, ¿sí o no? El responsable, Adán, y Eva pecó, fíjate. Pero Adán tomó la responsabilidad y Adán fue echado fuera del huerto. ¿Juntamente con quién? Porque era una pareja. Allá, en la esfera espiritual, nosotros pecamos. Nosotros fuimos engañados. Y Dios primeramente le dice a Cristo, fuera, pero fuera. Y ustedes también fuera, porque por culpa de ustedes. Por eso cuando uno ve esto, aprende uno a amar a Cristo, hermano. Tú aprendes a ver por qué la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Muchas veces pensamos que nosotros venimos aquí primero y después Cristo, porque decimos, Él vino y nos encontró. No, ya aprendimos que Cristo vino primero. Antes de que existiéramos en este mundo, Cristo ya existía, hermano. Él siempre va adelante de nosotros. Para muestra, tú lo puedes mirar en la sombra. Si tú te vas allá a Egipto, ¿quién llegó primero? ¿José o sus hermanos? ¿Quién llegó primero a Egipto? ¿Verdad? ¿Y quiénes lo llevaron a Egipto? Era Dios a través de los hermanos. Los hermanos lo vendieron. ¿Sí o no, hermanos? Eso es una figura de lo que es Cristo. José es tipo de Cristo. Y todos esos hermanos, pues es el pueblo de Israel, hermanos. Somos nosotros. Nosotros empujamos a Cristo a Egipto, hermano. O sea, de que cuando nosotros venimos a este mundo, a Egipto, Cristo ya estaba acá, listo para salvarnos a nosotros, hermano. Mira cómo estaba el plan de Dios. Por eso uno ama al Señor Jesús, que no vinimos solos, vinimos con Cristo. Sí, a veces sentimos que estamos solos y abandonar a Cristo, ya no esperé más. Dios me dio muchas oportunidades, pero un día la aproveché. Entonces dice Dios, me voy a dar una oportunidad de salvación. ¿Cuántos quieren esa oportunidad? Dijimos, amén, amén. Ok, pero esa oportunidad no se las voy a dar aquí, allá abajo, fuera. ¿Sí o no, hermanos? Fuera. Pero los voy a mandar con un cuerpo. ¿Sí o no? Con un cuerpo ahora, pero es un cuerpo corrupto, un cuerpo mortal, un cuerpo dice la palabra, de sufrimiento. Por eso ahora tú entiendes por qué sufrimos en este cuerpo. Ahora tú entiendes por qué Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y decía, ay, pero gracias a Dios por Jesucristo, porque Él me va a libertar de este cuerpo de muerte. Y es por eso que Él decía, yo ya prefería estar ausente de este cuerpo, pero presente con el Señor, porque Él sabía, hermano, lo que iba a suceder y para qué estaba aquí. Él sabía, Él entendía sus sufrimientos, pero Él sabía decir, pero estos sufrimientos que sufro en este cuerpo no son comparables con la gloria venidera. Fíjate, hermano, vámonos. Y nos dio cuerpo, ¿sí o no? Y este cuerpo que nos dio es para que nosotros aquí en este cuerpo purifiquemos nuestros pecados y nosotros logremos experimentar la salvación completa de Dios. Por eso Dios tiene que salvar nuestro espíritu, salvar nuestra alma y salvar nuestro cuerpo, hasta que todo nuestro ser, Primera Tesalonicenses 5:23, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate, 80 años Dios nos da aquí en esta tierra, en este cuerpo, para que nosotros experimentemos la salvación de Dios. Ahora sabes para qué estás aquí, ¿verdad? Y dice Dios, y te voy a dar un cuerpo de muerte, un cuerpo de sufrimiento. Por eso en este cuerpo sufrimos, hermano. Sufrimos. ¿A poco no se sufre? Estás sentado aquí tú con ganas de ya irte. No, estás sufriendo, hermano.
Oiga, porque tú dices, este calorcito y estar el parque allá, la gente está en el parque jugando, comiendo, y nosotros aquí sentados, hermano, sufra. ¿Sabes? Allá afuera, comiendo carne asada, pollo, jugando, allá no vas a esperar encontrar ninguna gloria, hermano. Pero aquí, sufriendo el cansancio, el desvelo, el calor, lo que sea, pero aquí se encuentra la gloria de Dios. Aquí vas a encontrar la salvación de Dios. Entendamos eso, hermano. Váyase para el mundo y juegue y coma, pero allá no va a encontrar la salvación, allá no va a encontrar ninguna gloria. Aquí la vas a encontrar en la iglesia, aquí vas a encontrar la salvación. Vale la pena estar aquí, hermano. Nos critican y nos juzgan por ser cristianos, pero vale la pena, vamos a encontrar la gloria. Aún nos pueden matar por causa de Cristo, pero encontraremos la gloria, hermano. ¿Sabes? No hay cosa más bonita que nos maten por ser cristianos. ¿Sabes? Si aquí alguien entrara y me matara, gloria al Señor, porque vencedor, hermano. Soy vencedor porque me mataron. ¿Por quién? Por Cristo. O sea, llego a ser un mártir, un vencedor, hermano. Me golpean aquí por ser cristiano, por predicar, mejor que te golpeen allá por andar metiéndote en broncas, hermano. Dice Pablo, allá te golpean porque andas metiéndote en cosas que no te interesan y lo aguantas. Conti más aquí por causa de Cristo, aguántate, dice. O sea, hermano, nos dieron este cuerpo de sufrimiento. Ay, qué cansado, no voy a la iglesia. ¿Cómo es eso, hermano? ¿No dice la palabra que si sufrimos, pues también reinaremos con Él? Dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones seamos salvos. Pero tú no lo puedes entender hasta que Dios no te lo revela, hermano. Van en ese cuerpo de humillación, en ese cuerpo, verdad, de muerte, para que ustedes, o más bien dice, para que yo pueda vencer esa muerte y pueda volverlos a la gloria. Ahora tú entiendes lo que Dios está haciendo con nosotros. Aquí tenemos solo 80 años para decidirnos por el Señor, para dejar que Dios trate nuestras vidas. 80 años, hermano. Si tú y yo como cristianos no dejamos que Cristo nos salve en 80 años, ¿nos esperan cuántos años más? 1000. Oiga, si con 80 años ya apenas andamos, que te esperen 1000 para disciplinarte por no ser obediente en 80, hermano. ¿Tú qué quieres ser, hermano? ¿Tú qué quieres? ¿Que Dios complete su obra en ti en 80 o en 1000? En 80, déjate tratar por el Señor. Te va a doler, pero te va a gustar. Te asusta, pero te gusta. Amén. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Fíjate bien. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, nos quitaron esa vestidura que teníamos antes. Era una vestidura gloriosa y nos dieron este cuerpo mortal. Nos dieron esta vestidura de humillación mortal. Pero Dios lo hizo con un propósito, para vencer la muerte, hermano. Para vencer a sus enemigos. Dios sabía, dijo, a este, acá lo puedo vencer, pero ¿qué va a decir? No, te voy a vencer como hombre. Y por eso estamos aquí, hermano, para vencer al diablo. Entienda lo que es la iglesia, entendamos lo que somos nosotros como cristianos, hermanos. Dice Hebreos 2:14, mira qué bonito este versículo, ya voy a estar terminando. Hebreos 2:14, mira este versículo, qué precioso para que tú te enamores de Cristo, hermano. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, tú y yo, Él, Cristo, también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Fíjate, carne y sangre. Cristo también participó de lo mismo. Él vino aquí como un hombre, como nosotros, y murió en la cruz del Calvario. A esos que se rebelaron contra Dios, hermano. ¿Cuál es el propósito, pues, de nuestra preexistencia? De
de enseñarnos o de explicarnos la preexistencia, que ya existíamos antes de venir, que ya existíamos antes de caer, que éramos gloriosos antes de caer. ¿Para qué nos enseñaron eso? Para que usted entienda, pues, ¿cómo se dice? ¿Quiénes somos nosotros en Cristo? Nuestra identidad, gracias hermano. Para que entendamos nuestra identidad, hermano. Nuestra identidad. Somos de Cristo, hermano. Siempre hicimos de Cristo y siempre vamos a ser de Cristo, hermano. Surgió un problema que Dios lo está arreglando, pero dejemos que Cristo trabaje en nosotros. Dejemos que Dios siga la obra de salvación en nosotros, dispongámonos. Cuando yo entiendo que ya existía y que era glorioso, caí, pero que aquí está Dios ahora levantándome y llevándome a esa gloria, tengo que dejarme y decir, wow, voy a llegar a esa gloria y empezar a experimentarla y a vivirla aquí, hermano. Tenemos nosotros que adorar al Señor. Ya Dios está con nosotros. Dios empezó una salvación y estamos aquí para vencer a los enemigos de Dios, que son nuestros enemigos. Esto fue la oración del Señor Jesús cuando se iba a ir, ¿sí o no? Cuando iba a morir en la cruz del Calvario. Él oró por sus discípulos y habló de su propósito. ¿Sí se acuerdan? Que nos lo leyeron. Vamos a San Juan, Berna 17, y aquí vamos a ir cerrando, para que miremos que este es el anhelo de Dios. Si Él oró por sus discípulos, Él ora por nosotros, para que nosotros seamos uno, hermano, en este mundo, y para que un día nosotros lleguemos a esa misma gloria de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer del versículo 18 hasta el versículo 26. Cuando tú me enviaste al mundo, como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Oró por ti también y por mí, hermanos. Para que todos sean, ¿qué? Uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, fíjate, la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Pero ya estamos allá, hermano. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Fíjate, hermano, qué precioso. Uno lee eso y dice, oh, vamos para allá, hermano. Ya tenemos esa parte de gloria, hermano. Pero todavía no somos tan gloriosos, porque todavía estamos en este cuerpo, hermano. Pero podemos experimentar esa vida gloriosa de Cristo. ¿Cómo? Siendo uno, todos juntos con Cristo, hermano. Fíjate qué precioso. Voy a terminar porque hablamos la preexistencia como de la iglesia como introducción a Números. O sea, ese primer tomo que estaba en sus manos decía primer tomo, tomo 1. Es porque hay otros tomos, porque ahí está el estudio de Números, para que entendamos qué es la iglesia. Y por eso nos muestran las jornadas ahí, para que veamos todo lo que tenemos por el proceso que Dios nos pasa para lograr nuestra salvación, hermano. Pero mire que los libros de la Biblia están, hermanos, soberanamente ordenadas en una forma correcta por Dios. Tenemos
los primeros 5 libros todos los conocemos como el Pentateuco, ¿verdad? O como le llaman otros, la Torá. Entonces, esos 5 libros nos muestran todo el plan perfecto de Dios. Si nosotros estudiamos Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomios, oh hermano, ahí están todo el plan de Dios. Ojalá y que Dios nos permita estudiar, porque después de estudiar las epístolas nos vamos a ir a Génesis, ¿verdad? Y tenemos que estudiar la palabra del Señor hasta que el Señor venga. Pero mire cómo están ordenadas para que usted entienda la preexistencia de la iglesia como introducción a Números. Génesis nos habla del principio de todas las cosas, pero ya aprendimos que no solamente nos habla del principio de la creación del mundo, sino nos habla del principio desde antes, amén, de la fundación del mundo. Nos habla de que ya existíamos antes, pero también cómo vinimos a existir. Entonces, miramos en Génesis cómo venimos a este mundo caídos, ¿verdad? Pero Dios comienza una obra de salvación en nosotros individualmente. En Génesis, ahí Dios empieza a salvar individualmente a cada uno de nosotros. Ahora llegamos al libro de Éxodo. Éxodo significa ¿qué? Salida. Éxodo es salida. O sea, ahí miramos la salida del pueblo de Israel, no como individuos, sino como un ejército, como un pueblo, como una familia, todos juntos. Ahí no salió uno, no salieron dos, está al Señor. Entonces, éramos esclavos en Egipto, pero ahora nos sacan para regresar ¿a dónde? Para ir ¿a dónde? A Canaán. Amén. Pero ahora juntos, corporalmente, ¿verdad? Juntos, como el pueblo de Dios. Enseguida de Éxodo tenemos ¿qué? Levíticos. ¿Levíticos para qué es? ¿Levíticos de qué nos habla? Levítico nos habla del sacerdocio. Miren la secuencia, pero apréndasela mirando la película. Génesis no solo nos habla de la existencia, sino de la preexistencia. Éramos perfectos, gloriosos, pero caímos. Y la caída es lo que sucedió allá. Amén, hermanos. Pero Dios nos muestra un plan de salvación. Empieza Dios a salvarnos individualmente. Luego sigue Éxodo, una salida pero del pueblo. Cómo nos sacan ya un pueblo juntos de la esclavitud, ¿verdad? Juntos, para ir a Levíticos. O sea, Levítico nos habla del sacerdocio, de los sacerdotes de Dios. Fíjate bien, ahora somos ¿qué? Sacerdotes de Dios. ¿Para qué somos sacerdotes de Dios? Somos sacerdotes de Dios para ministrar en su presencia. Somos sacerdotes de Dios, hermanos, ¿para qué? Para tener comunión con Dios, para disfrutar a Dios y para que Él también nos disfrute. El sacerdocio es para que nosotros disfrutemos a Dios y Él nos disfrute a nosotros. Mira, para presentar sacrificios, y el verdadero sacrificio es Cristo. Todas las ofrendas del Antiguo Testamento son Cristo. Ahora nosotros como los sacerdotes estamos aquí para presentar ¿qué? A Cristo. A Cristo. Para disfrutar a Cristo y también para que Dios se disfrute de nosotros. Cuando uno lo entiende, uno le halla sabor, hermanos. Después de Levítico, ¿qué sigue? ¿Y Números para qué es? Números es para que seamos el ejército de Dios. Números es para que nosotros digamos, cuenta conmigo, Dios. Nosotros decimos, ¿quién sabe contar? No cuente conmigo. No, Dios dice, Números es porque yo quiero contar con ustedes. Y ahí empezamos a ver una tribu para allá, otra tribu para acá, otra tribu para acá, porque Dios nos quiere mostrar, hermanos, el ejército. Fíjate lo que somos nosotros. No solo somos sacerdotes, sino que somos ¿qué?
El pueblo de Israel cuando salió, no solo salió como el pueblo de Dios, el pueblo de Israel también era un ejército para pelear, para vencer a sus enemigos y poseer la tierra, hermano. ¿Para qué estamos aquí nosotros? Ya aprendiste que eres, ¿para qué estás aquí como sacerdote, hermano? Y nosotros como sacerdotes venimos a la reunión así. Eres un sacerdote. ¿Qué hacía un sacerdote, hermano? Ministraba en la presencia del Señor, ofrecía los sacrificios para que Dios pudiera tener un encuentro con su pueblo, para que su pueblo pudiera tener un encuentro con Dios. Somos sacerdotes para ministrar al Señor, para presentar esas ofrendas que es Cristo, hermano. Tenemos que venir como iglesia a presentarle a Cristo. Disfrutamos a Cristo, pero por el otro lado Dios disfruta a Cristo. Mira qué bonito es cuando nosotros venimos y adoramos al Señor, ministramos en su presencia, traemos las vestiduras sacerdotales, hermano, adorando al Señor, presentando a Cristo, todos juntos, y Dios agradado, hermano. Pero no solamente somos sacerdotes, también somos ejército. También tienes que estar aquí con tu armamento, hermano, porque acuérdate que tenemos enemigos, y nuestros enemigos son espirituales, hermano. Son espirituales, y tenemos que estar bien armados. Tenemos que estar aquí también peleando, hermano. O sea, somos el ejército de Dios. ¿Para qué somos el ejército de Dios? Para pelear la buena batalla. Somos el ejército de Dios para luchar, hermanos, para pelear por los bienes de Dios. Somos el ejército para vencer a nuestros enemigos. Somos el ejército para establecer el reino de Dios. Somos el ejército, hermano, para la edificación de la morada de Dios. Somos el ejército de Dios para recuperar la gloria que nosotros un día perdimos. No te rindas, hermano. A veces que los cristianos nos rendimos, los cristianos se desaniman y se le ven las ganas, el deseo de servir al Señor. No te rindas, tú eres un soldado, hermano. No te distraigas. Muchos cristianos andan distraídos. ¿Cuándo miras a un soldado distraído, hermano? O fuera del ejército. Y más cuando están peleando, hermano. Nosotros estamos en una guerra espiritual, hermano. Nuestra guerra no es contra carne ni sangre. Nuestra guerra, dice la palabra, es contra potestades, hermano, contra principados, hermano. Algo espiritual, hermano. Y muchos ya andan. Hermano, no te rindas, no te desanimes. Ánimo, somos los soldados de Cristo, hermano. Tenemos que seguir peleando por los bienes del Señor. Para eso estamos aquí, hermano. Allá en Apocalipsis ves a esos guerreros peleando juntamente con Cristo, hermano. Sus vencedores, peleando, hermano. Termino con Romanos 8:18. Romanos 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Las aflicciones, los sufrimientos que tienes en ese cuerpo no son nada. Por eso aguántate esa enfermedad que tienes. Hermano, aguántate. Y si te mueres, no es el fin de las cosas. Gloria venidera. Gracias, Señor, porque estos sufrimientos que tengo no son comparables con la gloria venidera. Gracias, Señor, porque estos problemas que tengo no son comparables con la gloria que un día se va a manifestar en nosotros. Y eso te anima a seguir hacia adelante. Anímate, hermano. Versículo 29, de ahí mismo, Romanos 8:18, vamos al 29. Porque a los que antes conoció, ya te habían conocido, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó.
y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto, hermanos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Fíjate, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Hermano, en Cristo estamos bendecidos, en Cristo tenemos la victoria, en Cristo lo tenemos todo. No te agüites, no te me aflijas, no te me aflojes. Sigamos adelante, hermano, que estamos por el buen camino, hermanos. Gloria al Señor. Dale un aplauso a Cristo Jesús y aquí nos detenemos. Gloria a Dios. Tuve que pasarme un rato porque di un resumen por todos ustedes, acuérdense. Amén. Tuvo mejor, ¿no? Así es de que terminamos. Pónganse de pie. Gloria a Cristo Jesús. Qué precioso. Padre Celestial, muchas gracias por tu palabra. Gracias porque pues aprendimos tantas cosas tan preciosas que todavía tenemos que estarlas rumiando, Señor. Disfrutando, Señor, hasta que se nos queden más claras, Señor. Gracias porque poco a poco tú nos vas alumbrando, Señor, y esto es una bendición, Señor. Gracias porque esto nos motiva, nos anima. Al menos a mí me has motivado, Señor, en estos días que tuvimos estudiando sobre este tema importante que es nuestra preexistencia, Señor, como iglesia, Padre. Muchas gracias, Señor, por todos mis hermanos. Sé que tú también los has bendecido a ellos y trayendo este recordatorio, Señor, sabemos que también hemos sido aún más bendecidos. Muchas gracias por tu palabra. Gracias por todos los hermanos, Señor. Oramos para que todos los que están ahí enfermos, Señor, que tú les ayudes y que tú seas con ellos, los levantes, Señor, y a todo el que está desanimado les animes, y a todo aquel que se ha alejado de ti lo puedas reconciliar, Señor. Gracias por toda tu obra preciosa. Gracias por todo lo que estás haciendo, Señor. Despídanos ahora de este lugar, Señor. Lleve con bien a mis hermanos y a usted siempre le damos la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.